Lo prometido es deuda. Hace tiempo dijimos que íbamos a dedicar un vídeo a la verdad sobre el problema de la vivienda en España y que íbamos a presentar soluciones al mismo. ¿Desde dónde se plantean esas soluciones? Desde Vanguardia Española, la asociación cultural a la que pertenezco y que se encuentra dentro de la Organización Internacional de las Vanguardias Socialistas Iberófonas, junto a Vanguardia Comunista de Chile, Vanguardia Argentina para la Liberación, Vanguardia Peruana, Vanguardia Guatemalteca, Vanguardia Salvadoreña, Vanguardia Mexicana y Vanguardia Venezolana. En este vídeo vamos a presentar nuestra solución al problema de la vivienda y veréis que además el problema de la vivienda es el más grave problema económico y social que existe en España, con muchísima diferencia. Este vídeo ha sido elaborado a partir de un guión conjunto de Alicia Melchor Herrera y quien os habla. Así que, sin más, la verdad sobre la vivienda en España. Escuchad. El precio de la vivienda en España es exorbitante y cada vez más inalcanzable para la inmensa mayoría de los trabajadores que aún no son propietarios. ¿Cómo se ha llegado a esa situación, que es uno de los mayores problemas socioeconómicos de la nación, y qué solución puede haber? Te lo contamos en este vídeo. Escucha con atención y, por supuesto, deja tus comentarios abajo, comparte y, si te gusta nuestro material, suscríbete y activa la campanita para más novedades. Comenzamos porque el tema tiene mucha chicha. Venga. El precio de la vivienda en España ha experimentado un acelerado incremento, acumulando 46 trimestres consecutivos de alzas interanuales y superando los máximos nominales de la burbuja inmobiliaria de 2007. En el tercer trimestre del año 2025, el aumento interanual alcanzó el 12,8%, el más alto desde principios de 2007, con un repunte acumulado del 10% en 2025. Las viviendas de segunda mano subieron un 13,4%, mientras que las de obra nueva lo hicieron un 9,7%. Este fenómeno se observa en todas las comunidades autónomas, con crecimientos a dos dígitos y picos superiores al 14% en regiones como Castilla y León y la Comunidad Autónoma de Madrid. Las compraventas se realizan a ritmos no vistos desde 2007, impulsadas por una demanda que cuadruplica la oferta, lo que genera un desequilibrio estructural. A diferencia de la crisis de 2008, año de la gran burbuja inmobiliaria causada por exceso de oferta de viviendas, el actual escenario se debe a un déficit grave de dicha oferta de viviendas, con previsiones de un 6,3% de la misma en 2026. Este déficit se ha acumulado desde 2021 y persistirá además, tensionando la accesibilidad en zonas de alta demanda. El problema de la vivienda en España es multicausal. No hay una sola razón que explique el precio de la vivienda en España. Esto es lo primero que queremos dejar claro nada más comenzar el vídeo. Hay otro hecho importante que hay que señalar antes de empezar, y es que en España hay un déficit estructural de oferta de viviendas. La demanda cuadruplica la oferta. Hay mucha gente queriendo comprar y poca vivienda a la venta. ¿Y por qué hay pocas viviendas a la venta y por qué son tan caras? Vamos a intentar integrar las causas en sus categorías más relevantes, siendo minuciosos y tratando de explicar los mecanismos, impactos y conexiones con el contexto general del mercado inmobiliario español que hacen que la vivienda esté como está. Y que quede esto claro, las causas del problema de la vivienda son múltiples. Quien quiera buscar una única causa estará siempre equivocado. Y nosotros en Vanguardia Española tenemos en cuenta esta cuestión, que todo el que afirme que la causa de cualquier efecto es unívoca está en el error. Vamos a explicar todas las causas y todos los puntos que se concentran en este tema. Comenzamos. 1. Análisis de la oferta. Causas económicas del precio de la vivienda. ¿Por qué sale tan caro construir? Veamos cómo afecta a esta cuestión el precio de los materiales de construcción y los factores que influyen en el precio de su producción. En el precio de una vivienda que haya sido recientemente construida y reformada, hay que tener en cuenta el precio de los materiales de construcción, que llevan años multiplicando sus precios de forma desbocada. ¿Pero por qué han subido tanto los materiales de construcción? Hay varias razones. Primera, el precio del gas. Para producir revestimientos cerámicos, azulejos de pasta roja o blanca, suelos porcelánicos, grés y otros enlosados, ladrillos, bloques cerámicos, tejas, bovedillas, etc., hay que cocer a altísimas temperaturas en enormes hornos de gas, arcillas y otras materias primas minerales cuidadosamente formuladas. El gas que alimenta esos hornos viene sufriendo alzas desde la guerra de Ucrania, encareciendo la producción de materiales cerámicos para la construcción. La revolución naranja que derivó en la invasión rusa de Ucrania en 2022 ha tenido un impacto persistente en los mercados energéticos globales, elevando los precios del gas natural en Europa. En España, esto afecta directamente a la industria cerámica,
concentrada en regiones como Castellón, que produce el 90% de los azulejos y pavimentos del país. Los hornos cerámicos requieren gas para cocciones a altas temperaturas, hasta 1200 grados centígrados, y el sector es intensivo en energía. El gas representa hasta el 30 o el 40% de los costos de producción. En 2025, la factura del gas para la cerámica ha crecido significativamente debido a tensiones residuales en el suministro, esto es, cortes al gas ruso hacia Europa, lo que ha encarecido los materiales cerámicos. Por la misma razón, el aluminio y otros insumos metálicos también se han encarecido, creando un efecto dominó en los costos de obra nueva. Esto se traduce en un aumento de mínimo el 10% en los precios de materiales para vivienda, contribuyendo a la subida de los precios en obra nueva. Fuentes del sector indican que aunque los precios del gas se han estabilizado parcialmente en 2025, el corte al suministro ruso sigue presionando cotizaciones, con provisiones de aranceles y tensiones geopolíticas que podrían mantener altos los costos en 2026. Geopolíticamente hablando, esto se conecta con la dependencia europea de importaciones alternativas, como gas licuado de Estados Unidos, que elevan precios y ralentizan la construcción, agravando el déficit poblacional. Hablemos ahora de los impuestos verdes. Los impuestos por emisión de CO2 influyen también en los precios de las viviendas debido a las emisiones en los procesos de fabricación de los materiales de construcción, tanto los cerámicos como de los cementosos. Los impuestos verdes, como el mecanismo de ajuste en frontera de carbono, CBAM, de la Unión Europea, que estuvo en fase de prueba en 2025 y ya está en pleno rendimiento en 2026, gravan las emisiones de CO2, de dióxido de carbono, en la producción industrial. En España, tanto la fabricación de clínker, la base del cemento, como la de elementos cerámicos y metálicos, implica hornos a altas temperaturas, emitiendo grandes cantidades de CO2 a la atmósfera. El sector cementero español emite a nuestra atmósfera terrestre entre el 5 y el 7% del CO2 total nacional. Los derechos de emisión bajo el ETS de la Unión Europea, el European Union Emissions Trading System, que es el sistema de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea, el primero y más grande del mundo, diseñado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, han subido con costos que representan entre el 10 y el 20% de la producción, agravados por los ya mencionados precios del gas. En 2026, esto ha elevado el precio de materiales. El clínker podría aumentar un 150% con CBAM, el mecanismo de ajuste en frontera por carbono, una herramienta de la Unión Europea que funciona como un impuesto al carbono para ciertos productos importados, afectando al cemento, cerámica y derivados. La fiscalidad verde, como impuesto sobre emisiones en actividades económicas, desincentiva la producción no sostenible, pero encarece insumos en entre un 15 a un 25%, repercutiendo en costos de construcción y urbanización, lo que frena la oferta en un momento de déficit habitacional. En España, el consumo de cemento ha crecido entre un 11,5 y un 19,5% interanual en 2025, impulsado por la demanda de infraestructuras, pero los precios se han elevado, en especial por las diversas regulaciones. Hablemos ahora del análisis de la oferta. ¿Por qué sale tan caro construir? Y hablemos de una cosa muy concreta, el precio de la urbanización del suelo. Otra de las causas del precio de la vivienda y la escasez de la misma es la insuficiencia y encarecimiento de suelo en el que se puede construir. En el suelo urbano consolidado, el coste del mantenimiento y las mejoras en las infraestructuras urbanas, calles, aceras, redes, alumbrado, etc., es asumido por la administración pública. En el suelo urbano no consolidado y en el suelo urbanizable, el coste de la dotación de infraestructuras, calles y aceras, tuberías de agua y saneamiento, canalizaciones de electricidad y telecomunicaciones, alumbrado, zonas verdes, etc., corren a cargo de los propietarios o promotores privados. La cuestión es que hoy en día es carísimo urbanizar terrenos por los altos precios de los materiales de construcción y porque los trabajos de movimiento de tierras son también muy costosos, tanto por las horas de trabajo humano necesarias como por la maquinaria empleada. El precio medio para urbanizar en España oscila entre 100 y 150 euros por metro cuadrado, lo que para una parcela de 1000 metros cuadrados puede superar los 100.000 o incluso los 150.000 euros. Esto incluye movimientos de tierras, excavaciones, nivelaciones y rellenos que representan entre el 20 y el 30% del costo total debido a maquinaria pesada como excavadoras y bulldozers y mano de obra especializada. Los materiales, como áridos, grava y asfalto, se han encarecido por inflación y escasez, sumado a regulaciones ambientales que exigen técnicas sostenibles, por ejemplo, drenajes ecológicos. En parcelas de topografía irregular, nivelar un terreno de 250 metros puede llegar a costar entre 1.250 a 3.000 euros, o más si hay pendientes. Esto eleva el precio del suelo urbanizable,
Pero es que ahí no acaba todo. Los trámites para reclasificar terrenos de rústico a urbanizable añaden costos administrativos y demoras de hasta 2 a 3 años. Como resultado, los promotores se ven obligados a retrasar los proyectos, reduciendo la oferta de nueva vivienda, lo cual encarece los pisos disponibles. Este factor se interconecta con la falta de suelo disponible, agravando el desequilibrio entre oferta y demanda. También hay que tener en cuenta que para urbanizar un suelo se utilizan muchos derivados del cemento, como tuberías de hormigón prefabricadas, colectores de aguas pluviales, drenajes, conducción de agua potable, redes de alcantarillado para aguas residuales, así como bloques de hormigón, arquetas, aros, embudos y pozos de registro para electricidad, gas, fibra óptica y wifi que se instalan subterráneamente mediante redes subterráneas, valga la redundancia, para evitar impactos visuales. La instalación de estas grandes tuberías, con diámetros de entre 30 a 100 centímetros, representan del 15 al 25% de los costos de urbanización, ya que implican excavaciones profundas y rellenos con tierra compactada que en su capa superior se revisten de hormigón, asfaltos u otros materiales y son aceras que requieren baldosa de hormigón vibropensado de diferentes acabados, adoquines, bordillos, etc. Además, para conseguir un suelo urbanizable, hay que añadir a todo este gasto el de iluminación callejera, zonas ajardinadas, parques infantiles, instalaciones deportivas, y esto encarece el suelo final entre un 20 y un 30%, ya que los costos se repercuten en el precio de la vivienda. El resultado es un suelo más caro, contribuyendo al 12,8% de aumento interanual en precios de vivienda. Además, hay que señalar el incremento en la demanda de viviendas unifamiliares en áreas suburbanas, debido a los cambios en el estilo de vida post-pandemia de la COVID-19. La pandemia del coronavirus aceleró la demanda de viviendas con espacios exteriores, especialmente en zonas suburbanas. Esto, sumado a la normalización del teletrabajo, ha desplazado la demanda a áreas periféricas que necesitan ser urbanizadas, pero sin suficiente oferta, por lo que los precios en las periferias urbanas se han elevado. Dentro del análisis de la oferta y de por qué sale tan caro construir, hay que tener en cuenta otra cuestión importante, que son los estándares de ahorro energético en vivienda nueva. Los nuevos estándares de ahorro energético en la construcción de viviendas, como los cambios en la normativa de eficiencia, esto es, los códigos técnicos de edificación más exigentes, directivas europeas sobre consumo casi nulo, incorporación de energías renovables, etc., ya están empezando a tener impactos económicos y de mercado, tanto en España como en otros países. Estas normativas se traducen en un encarecimiento de obra nueva, aunque a largo plazo supongan un ahorro para sus habitantes y una revalorización del inmueble por eficiencia. Las exigencias para cumplir con estándares de ahorro energético, como mejores infraestructuras eléctricas, exigencias para movilidad eléctrica y otros requisitos técnicos derivados de la normativa verde, aerotermia, paneles solares o mayor aislamiento, están generando sobrecostes directos en la obra. Según expertos del sector en España, estos cambios normativos podrían añadir entre 8.000 y 18.000 euros adicionales por vivienda de obra nueva por los sistemas y requisitos extra de eficiencia energética que deben incorporarse. Por ello, los precios de la vivienda nueva en España ya han mostrado incrementos significativos, superando los 3.000 euros por metro cuadrado a finales de 2024, con subidas cercanas al 5,5% interanual. También en reformas de vivienda de segunda mano se están utilizando aislantes térmicos y acústicos para aumentar la eficiencia energética, eficiencia que debe ser certificada mediante un estudio técnico llevado a cabo por un profesional habilitado, arquitecto técnico o ingeniero. Estudios de mercado señalan que mejorar una letra energética, por ejemplo, de D a C o de B a A, cosa que entenderán los entendidos, se traduce en un incremento medio de valor del más o menos 1,3% del precio de venta para una vivienda. Otro punto importante en el análisis de la oferta en lo que tiene que ver con el problema de la vivienda en España es sobre la gestión de los escombros, que influye en por qué sale tan caro construir. En España, la gestión de residuos de construcción y demolición, RCD, está regulada y forma parte obligatoria del monto final tanto de las obras nuevas como de las reformas. En lo que respecta a los costes administrativos y técnicos asociados a los costes de gestión de residuos, estos costes, como por ejemplo el estudio de gestión de residuos EGR, redactado por el arquitecto o arquitecto técnico o la fianza o garantía municipal, es un aval exigido por los ayuntamientos para asegurar que los residuos se gestionen correctamente. También están los costes operativos, contenedores de escombros, vamos. Para almacenar provisionalmente los escombros hay que pagar el alquiler del contenedor, que normalmente se ubica en la calle, las tasas municipales derivadas de la ocupación de la vía pública y el transporte del contenedor. Y hay que tener en cuenta también el canon de vertedero o planta de valorización.
Una vez el escombro del contenedor llega a su destino, hay más gastos asociados. La planta cobra por recepción, clasificación, tratamiento, eliminación o reciclaje en función de la naturaleza del residuo, entre 15 y 30 euros por tonelada de escombro limpio y entre 30 y 60 euros por tonelada de residuo mezclado. También entre 40 y 80 euros por tonelada de madera, entre 60 y 120 euros por tonelada de plásticos, entre 30 y 70 euros de escayolas y yesos o mucho más para amiantos u otros residuos peligrosos. Debido precisamente a la dificultad para separar residuos y al volumen de los mismos, el coste de la gestión de residuos es especialmente elevado en reformas, en donde el coste por metro cuadrado puede ser notable en comparación a la proporción del coste en obra nueva, que será menor. Desde la entrada en vigor de la Ley 7/2022 de residuos, el precio de gestión de los residuos de obra ha aumentado por el aumento del canon del vertedero, por la penalización del residuo mezclado y por la mayor exigencia documental. Sigamos con el análisis de la oferta y por qué sale tan caro construir. Ahora hay que tener en cuenta otra cuestión: las particularidades laborales en el sector de la construcción. Y en este punto, todos aquellos que hayáis trabajado o que trabajéis en el sector de la construcción, os sentiréis tremendamente identificados con toda la información que vamos a dar. Y si no habéis trabajado en este ámbito, es bueno que sepáis esto porque tiene relación con otros ámbitos laborales. Escuchad. Además de los materiales, para construir viviendas hace falta mano de obra, fuerza de trabajo, y el empleo en el sector de la construcción está en decadencia desde hace años. No hay relevo generacional y escasea la mano de obra. La escasez de fuerza de trabajo en gremios como los de albañiles, fontaneros, electricistas, escayolistas, marmolistas, canteros, ensoladores, alicatadores, tejadores, encofradores, etc., tiene también una razón multicausal, y las causas son las que siguen. En primer lugar, el envejecimiento y falta de relevo generacional que ya hemos dicho. El sector de la construcción en España enfrenta una crisis laboral aguda. En 2025, más del 55% de los trabajadores superaban los 45 años, y solo entre el 9 y el 10% eran menores de 30 años. Por lo que hay muchos puestos sin cubrir, con los consiguientes retrasos en obra nueva y reforma. El envejecimiento laboral, con jubilaciones masivas inminentes, mantiene el sector en un futuro incierto. En segundo lugar, no hay enseñanza reglada en muchos de los oficios relacionados con la construcción, y de los que hay formación profesional, hay pocos centros. Las vacantes se han cuadruplicado desde 2016, limitando la capacidad constructiva. Se necesitan hasta 700.000 albañiles para cubrir la burbuja de demanda. Esto ralentiza proyectos, elevando costos y generando entre un 10 y un 15% por retrasos y subcontrataciones caras, y contribuye al déficit de 100.000 a 150.000 viviendas anuales. En tercer lugar, hay que tener en cuenta que tampoco se fomenta la formación in situ, ya que la contratación de peones en obra no es rentable. Cobran un sueldo similar al de los oficiales de primera, con salarios de entre 1.200 a 1.500 euros al mes y un coste para el empleador de mínimo 2.000 euros al mes, y su productividad es muy baja. En cuarto lugar, la falta de vocaciones se puede entender como una causa o una consecuencia de los factores anteriores. En cualquier caso, y a pesar de lo creativo y satisfactorio que pueda ser el oficio, y esto no lo negamos, es innegable la imagen negativa del sector debido a las condiciones de dureza física del trabajo, la peligrosidad por la propia idiosincrasia del entorno laboral y la exposición a la dureza climatológica. Y es que, aunque los salarios han subido hasta 2.000 euros al mes para especialistas, no compensan el atractivo de otros sectores, como el de los empleos públicos. Con 3,5 millones de jubilaciones pendientes en una década, estabilidad laboral, pocas horas trabajadas y horarios cómodos. En España hay, opositando a plazas de funcionarios, más de 7 millones de personas entre los 18 y los 34 años. Y si aumentamos el rango entre los 18 y los 55 años, el número de opositores a funcionario en España se eleva a más de 12 millones de personas. Teniendo como referencia estándar las condiciones laborales de un funcionario, un trabajo como el de la construcción no es una opción para un joven español. Una gran parte de los jóvenes españoles prefieren prepararse para oposiciones a funcionarios, y esto reduce la oferta laboral, encareciendo la mano de obra en un 20% y limitando la construcción a 50.000 o 60.000 viviendas al año, lejos de las 150.000 necesarias. Por todo ello, la brecha generacional persiste, afectando al crecimiento económico nacional. Los que están salvando el sector de la construcción son precisamente los inmigrantes, marroquíes,
rumanos e hispanoamericanos son el colectivo joven más presente en las obras. ¿Cómo se os queda el cuerpo y cómo se le queda el cuerpo a los partidarios de la remigración? En España tenemos 12 millones de personas queriendo opositar y al mismo tiempo tenemos 10 millones de inmigrantes y buena parte de esos inmigrantes son los que están salvando un sector que es puntero dentro del sector servicios, porque el sector de la construcción podía entenderse como segundo sector, sector industrial, pero es sector servicios. Y ellos, los inmigrantes, son los que más trabajan en ese sector, mientras que los autóctonos lo que quieren es vivir de papá Estado. Lo siento, pero esto sí que es políticamente incorrecto decirlo y no, pues criticar el tema de la inmigración en sí, que se puede criticar y que nosotros hemos dedicado vídeos al tema y abajo en la descripción os dejamos los vídeos que hemos dedicado a la inmigración. Pero es fundamental entender esto. 10 millones de inmigrantes, 12 millones de opositores y al mismo tiempo los primeros son los que más trabajan en un sector crucial de nuestra economía que está en declive, que es el de la construcción, porque a pesar de tener en algunos puestos como especialistas buenos sueldos, los españoles autóctonos no quieren trabajar ahí. Sigamos con el análisis de la oferta y hablemos de un tema crucial, la especulación. Como ya hemos dicho, el escandaloso aumento del precio de la vivienda en España no se puede achacar a un solo factor. Es el resultado de interacciones complejas entre oferta insuficiente, demanda creciente, factores externos y variables macroeconómicas. Pero es innegable que la especulación y concentración de la propiedad también ha contribuido al incremento del precio de la vivienda. En tiempos de incertidumbre económica, el ladrillo, como se llamaba en sus tiempos, se percibe como un bien de inversión seguro, por lo que el mercado inmobiliario se ha convertido en refugio para inversiones, con especuladores acumulando propiedades para revender o alquilar, aprovechando y contribuyendo a la subida de precios en el mercado inmobiliario. La concentración en manos de grandes fondos de inversión como Blackstone, propietario de unas 22.000 viviendas residenciales, además de oficinas, locales, hoteles, naves para logística, etc., y otros inversores, pequeños y medianos, reduce la disponibilidad para compradores que buscan vivienda habitual, impulsando precios al alza. Dentro del análisis de la oferta hay que tener en cuenta la cuestión de la vivienda pública. En este juego de espejos de especulación, falta de oferta y exceso de demanda, el factor de la vivienda pública podría jugar un papel regulador en caso de que la hubiera. Pero no la hay. La administración pública no promueve la construcción de vivienda social a un ritmo que permita frenar el mercado especulativo, y las políticas públicas existentes en materia de vivienda son ineficaces. La escasez de vivienda pública asequible, solo entre el 2 al 3% del parque total en España es vivienda pública, frente al 15 o 20% en otros países de la Unión Europea, obliga al trabajador mileurista a competir en el mercado con especuladores e inversores en desigualdad de condiciones. Políticas como subsidios o regulaciones han sido insuficientes para estimular la construcción. Y siguiendo la cuestión del análisis de la oferta, hay que mencionar la escasez de la misma en la oferta de pisos en alquiler. Y esto es mucho más importante de lo que pueda parecer en un principio. ¿Por qué? Así te lo contamos Alicia y yo, escuchad. El problema del alquiler de viviendas es el mismo que el de la compra. Hay más demanda que oferta. Esto es debido a varios factores. En primer lugar, a la desconfianza en el alquiler y la protección insuficiente. La percepción de inseguridad en el alquiler disuade a propietarios de viviendas a la hora de ponerlas en alquiler, por lo que prefieren tener las viviendas vacías o venderlas, reduciendo la oferta de alquileres. La llamada inquiocupación genera temor. Aunque es un fenómeno estadísticamente bajo, aunque depende de quién presente la estadística, la percepción de peligro lleva a propietarios a dejar viviendas vacías. En España hay entre 3 y 4 millones de viviendas vacías estimadas, y también los propietarios tienden a venderlas. Incluso se pueden encontrar en varios portales de venta en internet viviendas con inquiocupas dentro. Hay miedo a alquilar, sobre todo a personas con ingresos bajos, riesgo de desempleo, familias con menores o dependientes, víctimas de violencia intrafamiliar, etc., ya que el gobierno ha aprobado por decreto varias prórrogas de medidas especiales para la protección especial de estos colectivos, de forma que pueden solicitar que se aplique la suspensión del desahucio cuando los inquilinos pertenecientes a estos colectivos dejan de pagar. Así, cuando los servicios sociales dictaminan que los inquilinos que han dejado de pagar el alquiler son vulnerables, los caseros se ven obligados a pagar los gastos y el mantenimiento de la vivienda a cambio de nada.
En 2025 se aprobó la nueva ley antiocupas que se suponía iba a acelerar desalojos por juicios rápidos, pero las suspensiones de lanzamiento siguen protegiendo a los inquilinos vulnerables. Seguros antiocupas y medidas como inquiocupación cero en planes municipales ayudan, pero el miedo persiste, conectando todo ello con la desconfianza cultural en el alquiler. También hay que hablar de la preferencia por la propiedad sobre el alquiler. En España hay una arraigada cultura de ser propietario, quizás heredada del franquismo, pues alrededor del 75% de hogares en España lo son en propiedad frente a, por ejemplo, el 50% en Alemania, y la vivienda es vista como símbolo de estabilidad y herencia. Esta cultura del ser propietario de viviendas fomenta compras al alza ante expectativas de subidas, reduciendo la movilidad y la oferta disponible. Esta cultura de compra, en cuanto a la vivienda y estos comportamientos y valores sociales, influyen también en la percepción y el uso de la vivienda. El valor simbólico de la vivienda en España va más allá de su valor económico. Culturalmente, la casa es un, entre comillas, hogar familiar intergeneracional, lo que frena ventas y mantiene propiedades vacías. Insistimos, entre 3 y 4 millones de viviendas en España, estimadas, están vacías, especialmente en contextos de herencias, y esto agrava la escasez. Como último factor, hay que hablar de las viviendas de alquiler turístico, pues el turismo, ya sea cultural o de sol y playa, convierte viviendas en activos turísticos que se alquilan mediante plataformas turísticas tipo Airbnb, reduciendo la oferta de alquiler residencial y elevando precios de venta. Ya hemos hablado del análisis de la oferta, ahora hablemos del análisis de la demanda. Hablemos de las causas sociológicas del aumento del precio de la vivienda en España por el lado de la demanda. El aumento de la demanda de vivienda es también multifactorial y muchas de sus causas tienen origen sociológico. En primer lugar, hablemos de los llamados hogares unipersonales. Aunque la natalidad en España es baja, hay un aumento de hogares unipersonales debido a varias causas. En primer lugar, los jóvenes que se emancipan no salen de casa de sus padres para formar una familia, por lo que buscan normalmente apartamentos pequeños que puedan pagar en vez de pisos grandes que puedan acoger una familia en el futuro. En segundo lugar, hay divorciados que buscan una vivienda para ellos solos, o como mucho para 2 personas, pensando como mucho en una pareja pero no en tener más hijos. La tasa de divorcios en España es muy alta, 1,8 por cada 1000 habitantes, con datos del 2024. La duración media de un matrimonio en España es de 16,4 años. En tercer lugar, hay que hablar del envejecimiento. La población mayor de 65 años busca viviendas adaptadas, más pequeñas que las que tienen, pero más cómodas. También muchos jubilados que vivían en zonas rurales buscan piso en zonas urbanas para estar más cerca de hospitales, centros de salud y otros servicios que no existían en las zonas rurales. Y hablemos de un tema polémico que tiene que ver con algo que ya hemos mencionado: la inmigración. Pero hemos hablado antes de la inmigración con respecto a la laboralidad en el sector de la construcción, y ahora vamos a hablar de la inmigración en el contexto de la demanda de viviendas. Vamos allá. España ha experimentado un aumento neto de población de alrededor de 500.000 personas al año, principalmente por flujos migratorios. Esto incrementa la formación de nuevos hogares, elevando la demanda, especialmente en grandes ciudades y en zonas costeras. La inmigración masiva es un factor clave en el aumento, por demanda, del precio de la vivienda, con un impacto directo en el déficit habitacional. Afirmar esto no es ser racista, pero negarlo sí es ser izquierdista en el sentido leninista de la palabra. Es caer en el infantilismo. No todos los inmigrantes vienen a trabajar, ni todos están en edad laboral. Hay muchos jubilados europeos que vienen a buscar una segunda vivienda con sol y playa para pasar largas temporadas de su jubilación. La libre circulación en la Unión Europea por el espacio Schengen facilita la llegada de europeos jubilados, concentrando demanda en nuestras costas. En Palma de Mallorca hay ya más dueños de vivienda extranjeros que españoles. Geopolíticamente, crisis como la de Venezuela o migratorias como la que hay ahora mismo en todo África impulsan la inmigración a España, incrementando la demanda demográfica y presionando el mercado inmobiliario. La inmigración venezolana de alto poder adquisitivo en la Comunidad Autónoma de Madrid, además, ha provocado, por alta demanda, una subida de los precios de la vivienda en algunos barrios de la capital de España. Y dentro del análisis de la demanda, hablemos de otro factor importante. Ya hemos hablado de la inmigración, vamos a otro: la concentración urbana. El 80% de la población se concentra en ciudades, donde la demanda demográfica es mayor debido a que tienen más oportunidades laborales, educativas y sanitarias. Regiones como Madrid y Cataluña ven picos de población por este motivo, con un crecimiento demográfico que no se compensa, no obstante, con nueva oferta de vivienda nueva, de segunda mano o en alquiler. Y también en otros lugares como Andalucía, Sevilla, Málaga, etc., se da este tipo de situación. Bien, ya hemos hablado de los problemas de la vivienda.
¿Cómo solucionaríamos en Vanguardia Española, la organización en la que yo estoy, el problema de la vivienda? Estas son nuestras medidas para solucionarlo. Quiero que las comentes abajo en la caja de comentarios. Escuchad, ¿qué propone Vanguardia Española para solucionar el problema de la vivienda? En primer lugar, la nacionalización y socialización progresiva de los sectores estratégicos de la economía nacional, especialmente banca, industria y sector energético. La intervención y planificación a través de cooperativas en agricultura, ganadería y pesca. La democracia del trabajo, esto es, la reorganización de las relaciones de producción bajo control obrero y del Estado a nivel provincial para reindustrializar España, recuperar a trabajadores emigrados, tanto cualificados como no cualificados, y repoblar la España despoblada mediante el desarrollo de la industria, la agricultura, la ganadería y los centros aéreos espaciales de robótica e inteligencia artificial. Gracias a eso, los jóvenes podrán tener acceso a mejores trabajos con buenos sueldos y estabilidad. La banca pública, así, podrá ofrecerles hipotecas con bajos intereses. En segundo lugar, Vanguardia Española defiende, y cuando lleguemos al gobierno así lo haremos, el potenciar la investigación y desarrollo de materiales de construcción aprovechando recursos naturales como el corcho o la lana de oveja para la fabricación de aislantes, combinando así el sector agrícola y ganadero con el de la construcción, reactivándose mutuamente. Se procurará la creación de una empresa cementera estatal y se impulsará la investigación para conseguir combustibles alternativos que alimenten los hornos cementeros. Buscamos con estas medidas reactivar e impulsar la industria de la fabricación de materiales de construcción y que este desarrollo arrastre también otros sectores. En tercer lugar, defendemos la modernización de la formación profesional española para adecuarla a las necesidades del mercado laboral actual. Defendemos la implantación de la asignatura de formación y orientación laboral en todas las ramas del sistema educativo y no solo en formación profesional. Defendemos la educación pública de calidad, el aumento del presupuesto estatal destinado a su desarrollo, apoyando mediante becas y ayudas a los estudiantes con mayores necesidades económicas y que más se esfuercen en los estudios sacando mejores notas. Defendemos además la creación de varias ramas de formación profesional para los oficios de la construcción. Defendemos también la concesión de permisos de residencia a aquellos ciudadanos extranjeros que demuestren tener los suficientes ingresos como para no necesitar trabajar, conocer el idioma español, adaptarse a las costumbres españolas y no ser una carga para nuestro sistema sanitario, pagando al Estado las cuotas que se les impongan por el uso de nuestros servicios públicos. Los extranjeros no podrán comprar suelo ni vivienda. De esta forma, los jubilados europeos que quieran vivir en España podrán hacerlo, pero sin contribuir a la burbuja inmobiliaria, alquilando viviendas y pagando por los servicios que utilicen. También defendemos el retirar el permiso de residencia a todos aquellos residentes extranjeros que hayan cometido cualquier tipo de delito. Los extranjeros no podrán comprar suelo ni vivienda. Buscamos de esta manera rebajar los índices de delincuencia, las ocupaciones y el gasto en servicios sociales que no reportan beneficio alguno para la nación. Y por último, defendemos la revisión de nuestras relaciones diplomáticas con Marruecos. Defendemos un pacto de amistad de cooperación con Argelia y el norte de África, así como con las naciones del Levante Oriental y Oriente Medio, con el objetivo estratégico de cercar a Marruecos y conseguir gas natural barato. Estas medidas nos garantizarán una bajada del precio de la vivienda al rebajar el coste de producción de la mayoría de los materiales de construcción que, como hemos visto, se cuecen en hornos que funcionan con gas. Si queréis saber más al respecto de estas medidas, abajo en la descripción os dejo este enlace a la web de Vanguardia Española y a nuestras redes sociales para que consultéis nuestras ideas y nuestro programa político. ¿Queréis saber más? Pues seguid esta lista de reproducción de Vanguardia Española en mi canal de YouTube. Seguidnos en nuestras redes, escribidnos y preguntad sobre lo que hacemos y lo que defendemos. Gracias por escucharnos. Habrá más vídeos de nuestras ideas. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale pulgar arriba y en la caja de comentarios deja tus impresiones. Escríbelas abajo. Si te gusta mi contenido audiovisual, por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que te lleguen más novedades. Si quieres conocer otras redes sociales donde estoy promocionando mi trabajo en YouTube y también otras tareas que hago, mis libros, mis artículos, ponencias, charlas, congresos, apariciones en televisión y radio, mi trabajo en el Instituto Beatriz Galindo La Latina o mi trabajo con las vanguardias socialistas iberófonas y en concreto con Vanguardia Española, puedes encontrarme en TikTok, en X, en Facebook, en Instagram y en Telegram. Y si queréis conocer el trabajo de toda mi vida, no tenéis más que visitar mi página web oficial www.armesilla.org. Sin más, me despido, un saludo a todos y hasta la próxima.